Alternativa 107.1 desde tu PC, www.fmalternativa107.com.ar para Oncativo y el mundo. Y en esta fecha, septiembre, donde recordamos el 144 aniversario de nuestra ciudad de Oncativo, ¿a quién podemos convocar? Por supuesto, a nuestro historiador Juan Malicia. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, sabemos que traes una biblioteca incorporada, Juan, con datos, específicamente, ¿por qué el 1 de septiembre? Bueno, se remonta a un tiempo donde había una cierta duda sobre una fecha que se trató de establecer en una oportunidad que fue el 21 de septiembre de 1877 como la fundación de Oncativo. Eso no prosperó, conservo documentos que fueron enviados en aquella oportunidad desde la Municipalidad de Oncativo, el gobierno de don Emilio Del Boca, a la Junta Provincial de Historia, al Ministerio de Gobierno de la provincia, para que esa fecha fuera impuesta a través de un decreto. La provincia recurrió obviamente a la Junta de Historia dijo que no, porque Oncativo ya en 1876 ya figuraba en diferentes cartografías. Bueno, yo empecé a investigar en el archivo histórico y en un diccionario de ferrocarriles nacionales de 1890, allí dice estación Oncativo habilitada al uso público el 1 de septiembre de 1869. Bueno, es más amplio todo lo que allí dice, entonces yo reuní esos datos. Investigué también en la historia del ferrocarril de Raúl Scalabrini Ortiz. Allí habla que en agosto de 1869 llegan la punta de rieles a Oncativo y se detienen por falta de materiales. Ya voy a explicar esos materiales entre comillas. Bueno, elaboré un informe, lo presenté ante la Junta Provincial de Historia para que me dijeran si el 1 de septiembre de 1869 se podía considerar como la fecha de inicio de Oncativo, ya que no hay acta fundacional. La comisión son 14 miembros de número, uno de ellos, don Efraín Ubillov, tomó a su cargo lo que yo había presentado, y el informe me da la razón. ¿En qué sentido? Dice que sí, que se puede aceptar, se debe aceptar, porque eran los planes del ferrocarril cuando se hacía de que en cada estación se estableciera una población. El hecho de habilitar al uso público un simple apeadero, no el edificio de la estación que nosotros conocemos, sirve como antecedente para determinar la fecha de inicio de Oncativo. ¿Qué más había en el lugar en aquel entonces? No, aquí en las cercanías, a la altura de ingreso al INTA, estaba la posta de Oncativo. Era lo más cercano que había a lo que ellos determinaron como punto para hacer la estación. Estaba la posta ya con el nombre de Oncativo y que venía trabajando desde anterior a 1830, porque por allí algunos textos de historia dicen que la posta de Oncativo no es otra que la de Impira, que después de la batalla cambió de nombre. No, no es así. En 1820 ya tenemos antecedentes de la posta de Oncativo, atendida por el señor Fernández, que era el propietario de las tierras, ¿no? Entonces el mismo propietario hacía de maestro de posta. Los maestros de posta tenían a su cargo, bueno, atender los pasajeros que llegaban, recibir la correspondencia, despachar algunas mercaderías. Bueno, entonces cuando se decide establecer la estación aquí en Oncativo, en lo que después, bueno, comienza a ser el pueblo, se le impone el nombre Oncativo, proveniente desde la posta de Oncativo, el nombre, obviamente, de la batalla y de la laguna de Oncativo. Ese 1 de septiembre de 1869 no significa que se estableció la primera familia, es un punto de partida. Acá lo único que los documentos dicen que el personal del ferrocarril que venía trabajando se establecía en carpas, es decir, armaban unas carpas para, obviamente, de noche poder guarecerse del frío, de la inclemencia del tiempo. Pero ese 1 de septiembre se toma como punto de partida. ¿Qué diferencia hay entre un apeadero y una estación? El apeadero es un lugar, obviamente, para bajar, ascender y descender, y para bajar mercadería o cargar mercadería. Ya la estación empezó a cumplir una función administrativa, es decir, se empieza a registrar todos los movimientos que pasaban a través de la estación.
El edificio propiamente dicho que nosotros tenemos en Oncativo, eso data de 1876. Es decir, en enero de 1876 se erige el edificio. ¿Por qué? Bueno, eso también uno averiguando, intercambiando información, es porque Oncativo comienza a hacer. Es decir, se empieza a concentrar mercadería proveniente, por ejemplo, de los montes de la zona de Impira. ¿Cuál era? Leña, maderas, huesos, astas de animales que se despachaban hacia el puerto Rosario. Y obviamente algunas cosechas muy precarias, si se quiere, porque todo se hacía a mano. El poco maíz que había en la zona se cosechaba obviamente a mano. Tenemos testimonio, por ejemplo, en 1859, ante el paso de un científico, Hermann Burmeister, que escribió un libro interesante que se llama Viaje a través de los estados del Plata, donde él llega a la posta de Oncativo el 20 de junio de 1859 y habla de sembradíos en los alrededores de la posta. Obviamente tiene que haber sido muy precario, no nos olvidemos que arar con un aradito de una reja y ni siquiera de hierro, tiene que haber sido esos arados primitivos que usaban los indígenas, que eran hechos de palos. ¿Qué poblaciones eran las más cercanas que estaban ya establecidas en ese tiempo? Y bueno, de 1867 ya figura Villa María, 27 de septiembre estaba fundada. Anterior, muchos años anterior a Villa María es Villa Nueva. Después ya hacia el sur ya nos teníamos que dirigir a Fraile Muerto, que hoy es Belleville. Y de Fraile Muerto ya pasábamos a Rosario. Es decir, todas las estaciones que después se hicieron son posteriores, es decir, con la llegada del ferrocarril se establecen. Y desde acá de Oncativo hacia Córdoba, una cosa muy chiquita era Río Segundo, pero creo que ni siquiera aldea llegaba, porque había una posta, la posta de Doña Gregoria, y era el paso del río, entonces era un lugar casi de encuentro, no solamente de quien venía de Rosario a Córdoba, sino de quien venía de Santa Fe, llegaba por el camino de Villa Rosario hasta el Río Segundo, y de allí torcía a la derecha a Córdoba. Pensar en aquel Oncativo iniciándose es como difícil hacerse la imagen considerando cuánto hemos progresado, el avance que ha tenido la ciudad, ¿no? Claro, indudablemente lo único que cortó esta inmensa pampa de Oncativo en aquella oportunidad fue el tendido de los rieles, el tendido de las vías, porque si bien estaba el camino al Alto Perú, el camino del norte que pasaba por la posta de Impira, también estaba el camino del sur que pasaba por la posta del Desgraciado, Oncativo, la posta de Don Cecilio Méndez, después seguía la posta de Crisólogo Oliva y se iba hasta Pilar, Río Segundo. Pilar, si lo nombro como un punto geográfico actual, pero Pilar no existía en ese momento. Nada más que algún rancho disperso. Aquí había familias, por ejemplo, como los Albornoz, los Fernández, los Ludueña, los Ríos, los Cepeda. Era toda gente que vivía, digamos, desparramada. La gente me va a entender, es decir, en diferentes puntos de esta inmensa llanura. Cuando el silbato convocante, como digo yo, se establece aquí en Oncativo un punto que es la estación, bueno, las postas comienzan a disminuir su trabajo. ¿Por qué? Porque ahora el tren va a permitir mayor velocidad, es decir, va a cortar la distancia en tiempo, no geográficamente, pero sí en tiempo, y la comunicación obviamente es mucho más amplia y más actual. El correo no demoraba 4, 5, 6 días desde Rosario hasta Oncativo, por ejemplo, sino que ya en el día, un tren que salía a la mañana de Rosario, a la tarde ya estaba en Oncativo. Claro, el hecho de que la gente se comience a aglutinar, ¿por qué? Y porque quería progreso, quería mejorar su calidad de vida, si se quiere. En medio de una pampa, únicamente a través de las postas, que se viajaba en diligencia y la mercadería en carretas. Por ejemplo, un viaje de Oncativo a Rosario en carreta demoraba 30 días. Y un viaje en la diligencia, que la empresa era Diligencias Argentinas, demoraba 3 días. El tren lo comenzó a hacer en horas, no en lo que hoy demora, que a lo mejor pueden ser 5 horas, aquella vez en 10 o 12 horas, pero en el mismo día el señor, digamos, tomaba el tren en Rosario y bajaba en Oncativo. Digamos que revolucionó el mercado en ese tiempo. Totalmente. Nosotros tenemos que admitir que el ferrocarril tuvo un costo sumamente grande para el gobierno de la Confederación Argentina, porque costó 1 millón de libras esterlinas, que equivalían
a 5 millones de pesos fuertes, 5 millones de pesos fuertes de los nuestros. Pero claro, eso trajo un progreso que mientras lo administraron los ingleses al ferrocarril, incluso ellos obtuvieron ganancias extraordinarias porque no solamente, digamos, le cedieron los terrenos y las tierras, una legua a cada lado del ferrocarril, sino que también se le pagaba un canon, que era como una garantía de decir, bueno, no transporte por 10 pesos, pero el gobierno te paga la diferencia, transportaste por 8, los otros 2, los subsidios que hoy existen en los peajes y en algunas otras cosas también. El desarrollo que se fue generando a través de lo que fue la llegada del ferrocarril. Te invito a que hagamos una pequeña pausa y a la vuelta me contás de algunas de esas anécdotas tan jugosas que tenés. Cómo no, con mucho gusto. Volvemos enseguida con el historiador Juan Malicia.